dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Buenos días, hermanos. La Buenos lectura días. bíblica para el día de hoy es Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos, hermanos, a orar una vez más. Inclinemos el rostro. Querido Padre, un servidor une la oración a de mi hermano Venancio, agradeciendo por tu Espíritu que es una realidad y que lo tenemos con nosotros en esta hora. Gracias por tanta bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más saludamos a quienes quizá no habían entrado en sala al saludar y reitero que este es un día de triunfo en Cristo Jesús. Debe serlo así. Y que al terminar estas horas santas estemos un poco mejor preparados para el cielo. Entremos en materia. Por el absurdo del pecado, lo que impidió el derramamiento del Espíritu Santo en Minneapolis es exactamente lo mismo que ha impedido ese derramamiento hoy. No somos diferentes en esencia. Bueno, corrijo, sí somos en algo diferentes. Porque si es cierto que la humanidad ha ido menguando y ha ido degenerando en vez de mejorando, entonces nosotros somos un poco más bajos en la escala que la gente de Minneapolis. Y reiteramos que no hemos hecho este estudio para acusarlos a ellos o a juzgarlos. Si así fuera, nos caería todo el peso de la palabra que en Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por tanto, hermanos, sin juicio, sin condenación, recordemos su problema, lo cual es mi problema. Y ayer consideramos dos cosas, pero enfatizamos principalmente una, sin la cual no hay nada, salvíficamente hablando. Y esa causa medular que ayer consideramos es
la que en una frase la sierva del Señor nos vertió. Los hombres no se humillaron. Por eso no pudieron ser justificados. Porque, ¿qué justificación por la fe pensando en esa dirección? Y permítame, hermanos, sin violentar el sentido. Permítame, concédanme hacer una traducción de Testimonios para Ministros, página 456. Justificación por la fe es la obra de Dios que humilla hasta el polvo el orgullo del hombre. A Dios le requiere usar el mismo poder que trajo a los mundos a la existencia para poder doblegar el orgullo, humillar el orgullo humano. Solo que la labor de doblegar el orgullo humano es más difícil que traer el polvo a la vida, porque el polvo no se opuso al soplo que le dio la vida. Pero dar vida a un muerto vivo, a un muerto en delitos y pecados, es tarea para Dios mucho más difícil que crear la vida del polvo. Por la razón sencilla de que Dios no puede forzar la voluntad y de por medio está la voluntad humana. Y muchas veces el cielo no logra su objetivo. Lo logró con Nabucodonosor y ustedes recuerdan después de 7 años de clorofila, tratamiento de clorofila. Lo logró con Sansón al final de su carrera, pero no lo logró con Saúl, ni con Acab, ni con Judas. Por el absurdo del pecado, repetimos, el hombre encuentra que, como ya leímos también en algún momento en esta serie, por el absurdo del pecado, el ser humano encuentra que renunciar a su propia voluntad y a sus propios caminos es terriblemente difícil. Estoy citando la inspiración en la Carta 14 de 1887. Ahora, ¿cuál es la solución a ese problema? Nuestra hermana Diana nos leyó en la lectura bíblica. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y complementemos ese pasaje con Romanos capítulo 12, de los versículos 1 y 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Y hay otro texto que para lograr esto, si vamos al mismo libro de Hebreos, del cual tomamos la lectura bíblica, Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 1 y 2, nos complementa diciendo, por tanto, nosotros también. ¿A qué se refiere? Ha terminado Pablo de hacer una exposición, ha visitado el Salón de la Fama en la Galería de la Fe y nos ha presentado los ejemplos de Abel, y Enoc, y Abraham, y Moisés, etc. Y ahora nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Haciendo qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, pues en estos minutos, hermanos, con la ayuda del Señor, queremos obedecer esa orden. Poner los ojos en Jesús y extraer del océano alguna gotica, así sea del tamaño del rocío, en esta mañana. Y vamos a ir a nuestro versículo de partida, que lo podemos ver en la pantalla, en San Juan capítulo 1,
y los versículos 1 al 14. Y como ya les he comentado, no hemos escrito en la pantalla porque queremos que cada uno abra su Biblia. Leamos San Juan capítulo 1, versículos 1 y luego el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne. Y queremos rápidamente dar un vistazo a esto, que esperamos sea en su síntesis suficiente. Preguntamos, y pasamos a la siguiente diapositiva con una pregunta. ¿Carne de cuál? ¿Qué tipo de carne? ¿En qué estado? ¿Carne caída o no caída? Que responda la palabra. Y vamos a ver la cita. Hebreos 2, 14 al 18. Y una vez más, repito, tenemos la palabra en la mano, entonces vamos a leer. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Analizar el punto de la pregunta que está formulada. ¿Carne en qué estado? ¿Caído o no caído? Para empezar, no hay ninguna discusión de que tomó carne, ¿verdad? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Muy interesante. Ya nos dice algo que más adelante miraremos. Por cuanto los hijos, veremos, tendremos que ver quiénes son los hijos, participaron de carne y sangre. Aquí se usan los términos únicos del Nuevo Testamento para carne y sangre, sarx y haimata, que no usa un término, y ustedes saben que el griego es muy rico en sus acepciones. No se usa un término carne para Jesús distinto del término carne que se usa para nosotros. Así como, por ejemplo, en amor, que hay diferentes términos, ¿no? Es el mismo. ¿Cuál carne tomó Jesús? La suya y la mía, no hay más. ¿Y sangre cuál? La suya y la mía, no hay más. Él participó, nos dice, de lo mismo. Ahora, el punto que queremos destacar, y aquí está bien puntualizado en el versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. A ver, y no entraremos mucho en detalles, pero el conflicto en relación con la naturaleza humana de Cristo es si la tomó antes de la caída de Adán o la que Adán adquirió como resultado de la caída. ¿Cuál naturaleza de Adán? Qué interesante, hermanos. Cómo el Señor, por supuesto,
es el omnisapiente. Si aquí el versículo dijera, tomó para sí la naturaleza de Adán, habríamos quedado confundidos, porque la de Adán, que tuvo dos diferentes estados en su naturaleza, ¿cuál? Pero no dice de Adán. Dice es, tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, más de 1000 años después del pecado. Más de 1000 años después del pecado fue que apareció Abraham. No tomó la naturaleza de los ángeles. Adán, ustedes saben, fue creado un poco menor que los ángeles en lo que respecta a, digámoslo de esta manera, a la exaltación, al rango. Pero en pureza, en limpieza, era igual que un ángel. En cualidad moral, igual que los ángeles. Por eso dice, no socorrió la descendencia de los ángeles. Ahora, aquí en esto es importantísima esta premisa porque es vital. En uno de los libros, y lo voy a mencionar, uno de los libros desviados que tenemos en nuestra literatura se llama El Carpintero Divino. Y en ese libro dice, hay que dejar bien claro que Jesús no vino a demostrar que usted y yo podríamos vivir sin haber pecado y sin pecar, sino que vino a demostrar que Adán podría no haber pecado porque él es el segundo Adán. Esa es la argumentación de ese libro. La Biblia la echa por tierra y con más explícitamente la sierva del Señor. Tiene mensajes selectos, por allá el tomo 3, la página 154, dice, Satanás, el ángel caído, había declarado que el hombre no podía obedecer la ley después de la caída de Adán. Porque es que resulta que Satanás no podía alegar con el Adán antes de la caída. Porque Adán antes de la caída tenía el nivel del ángel en cuanto a limpieza y en cuanto a carácter moral. Y ya en el cielo se le había demostrado a Satanás la acusación de Satanás que los ángeles no podían obedecer la ley porque era una ley arbitraria y Dios era injusto. Esa acusación fue refutada con creces, porque 2 de cada 3 ángeles demostraron que sí se podía. Entonces Satanás tuvo que cambiar de acusación. Y ahora la acusación fue, el hombre no puede guardar la ley después de la desobediencia de Adán. Por eso era necesario que Jesús tomara la naturaleza no de los ángeles o del ángel Adán, repito, en lo que respecta a su limpieza moral, antes de la caída, sino la simiente de Abraham. La Biblia es clara. Y la inspiración nos lo refuerza en la lectura que vamos juntos a repasar. Deseado de toda la gente es página 32. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Muy bien. Aquí tenemos muy claro con qué naturaleza o en carne, en qué estado se encarnó Jesús. En el estado caído. Ahora, al avanzar, vamos a contestar algunas otras preguntas. ¿En qué grado? Y quizás nos faltó aquí la pregunta arriba en el título de la siguiente diapositiva, pero dejemos ahí en Hebreos 3:7. ¿En qué grado
de esa naturaleza caída, porque hay diferentes grados, o por lo menos hay dos grados, dos grandes grados. Jesús lo dijo, y vamos a leer otra vez Hebreos, el capítulo 4, Hebreos el capítulo 4, y el versículo 16, a ver, queremos decir mejor, Hebreos mismo 2, Hebreos 2, Hebreos 2, versículo 17. Hay un error, disculpen, no es 3, sino Hebreos 2, 17, donde nos dice, por cuanto le era posible, espero que estén leyendo en sus Biblias, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Le era preciso ser en todo semejante ¿a quiénes? A sus hermanos. Ahora, avanzamos con la siguiente entrada, porque tenemos que resolver quiénes son sus hermanos. La pregunta siguiente, ¿quiénes son sus hermanos? Y vamos a leer Mateo 12, versículos 46 al 50. Estamos usando y vamos a usar abundantemente la palabra en esta mañana. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Leemos lo siguiente. Y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy bien, la palabra nos va definiendo. ¿Cómo es esto de que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos? Aquí ya nos definió quiénes son los hermanos, ¿verdad? Avancemos un poco más, porque él dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces avanzamos y tenemos que preguntar, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre? Y viene ahí la respuesta. En Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús dijo la voluntad de mi Padre. Claro, para ser hermanos toca tener el mismo papá. Y ser guiados entonces por el Espíritu de Dios. Para poder ser hermano de Jesús, él se declaró hijo de Dios, entonces nosotros también, si somos hermanos de Jesús, tenemos que ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios hay que ser guiados por el Espíritu. Pero la Biblia nos sigue definiendo, en las entradas siguientes, quiénes son esos hijos de Dios. Y vamos a verlo en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Luego de decir que lamentablemente a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, entonces nos registra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y nótese, de ser hechos hijos de Dios. Un momento aquí comentemos algo. A veces decimos que todo ser humano que aparece en el mundo es hijo de Dios. Bueno, es un decir nuestro, pero si vamos al significado bíblico, un hijo de Dios no nace, no, un hijo de Dios se hace, el texto es claro. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora viene la característica. Y vamos a ver cómo fue el nacimiento. Los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, entonces, vamos llegando. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y pues, si son hermanos, son hijos del mismo Padre. Y esos hijos son los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que fueron engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, y entonces llegamos a la respuesta en la siguiente entrada. ¿Con qué naturaleza se encarnó Cristo? Querido hermano, yo espero que todos los que estamos conectados ya hayamos tenido la experiencia de las dos naturalezas. Una, la que recibimos por nacimiento, y otra, la que recibimos cuando realmente nos entregamos al Señor. ¿En cuál de estas, suya o mía, se encarnó Jesús? Ya la palabra nos dijo, y escribámoslo, leámoslo en la pantalla. ¿Con qué naturaleza se encarnó Cristo? No con la que nacemos, sino con la que usted y yo renacemos. Con esa naturaleza fue que nació Cristo. No podemos igualar a Cristo, a que nació con la naturaleza que nosotros nacimos y que desarrollamos todo este tiempo. No. No podemos decir que Cristo nació con esa mente, exactamente como nace cualquier ser humano. No. La palabra dice que Él nació como nosotros renacemos porque debía ser en todo semejante a sus hermanos. Muy bien. De modo, queridos hermanos, que con esto se acabó el problema. Para mí se acabó el problema. Y no tenemos el tiempo y pues complicaríamos quizás las cosas. Si leyéramos esas exposiciones impresionantes que hizo el pastor Waggoner en Minneapolis respecto a este asunto. Pero creo que con la Biblia es suficiente. Y bueno, si alguno en ese aspecto quiere concentrar su mente y también desarrollarla un poco más al entrar en esto, pues podemos mirar los escritos de Waggoner, sobre todo en este aspecto, que fue lo que él predicó en Minneapolis. Ahora, hermanos, queremos, en el tiempo que resta, es permitirle al cielo que podamos nosotros recibir el impacto del Espíritu respecto a asuntos que los sabemos y que los hemos repetido no sé cuánto tiempo. Pero el evento, el hecho en nuestra vida, ¿cómo está? Pruébese cada uno a sí mismo. Nosotros leímos que el problema se arregla cuando miramos a Jesús, considerado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra vocación, puestos los ojos en Jesús. Así de que, hermanos, en los minutos que restan, vamos a poner los ojos en Jesús, empezando con un mandato de amor, de bondad que Él nos dio. En Mateo 11:29. Y en Mateo 11:29 nosotros leemos, aprended de mí. Diapositiva siguiente, empezamos a ver la resolución de este problema. Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros podemos leer juntos una definición interesante de humildad, o por lo menos una cuestión de etimología. La palabra humildad viene del latín humilitas, cuya raíz es humus. Qué interesante. Raíz es humus. El humus es considerada la mejor tierra que existe. El humus
todo lo que se coloca en él, toda semilla que se coloca en él, fructifica. El humus está abajo, usted y yo lo pisamos porque es tierra. Lo apretamos, lo partimos, lo rompemos, lo surcamos, lo maltratamos, lo tiramos, lo criticamos y él permanece igual. No reclama estar arriba. Su lugar es abajo. Su naturaleza es ser humilde. Qué interesante inclusive ese detalle etimológico. Y la palabra nos invita: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hacer un recorrido, queridos hermanos, para ver la humildad de Jesús en todas las etapas de su vida. Y empecemos con el nacimiento. Con el nacimiento. San Lucas 2, 6 y 7. Por favor. Yo sé que sabemos eso, pero no nos privemos el privilegio de leer otra vez la palabra en estas cosas tan hermosas, tan solemnes. En San Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice cómo fue su nacimiento. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los que tengan a mano el deseado de todas las gentes, pueden tenerlo porque no tenemos la cita anotada en la pantalla, sino apenas la referencia. En la página 32 del deseado de todas las gentes leemos: nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Porque no fue solo en su nacimiento, sino que seguimos y examinemos cómo fue la niñez. Y vamos a Lucas 2:51 para leer qué pasó en la niñez. Lucas 2:51 nos dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Y voy a leer las referencias que aparecen ahí en pantalla del deseado de todas las gentes, páginas 52, 53 y 66, donde leemos de la siguiente manera. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Anoche recordamos que Judá en un momento dado, durante un rato por así decirlo, fue símbolo de Cristo. Porque Judá se ofreció como siervo, aunque no fue necesario que se hiciera siervo en lugar de Benjamín. Pero Cristo no tuvo esa experiencia, sino que él sí fue constituido siervo. ¿Qué más? Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él.
daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. En su niñez y juventud, Jesús anduvo solo, pero anduvo haciendo el bien en la medida de negarse aún su propio alimento, como acabamos de leer. Avancemos a ver cómo fue en su juventud. Mateo 13:55 nos dice que tuvo el oficio de carpintero, porque de una manera peyorativa, en ese texto hubo unos que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Y leyendo en el deseado de todas las gentes, en la página 53, ahí encontramos lo siguiente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería de José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. Ustedes recuerdan que cuando Natanael vio a Jesús y le vio su aspecto exterior, dudó. Pero cuando Jesús habló, entonces creyó. Seguimos leyendo. Aunque anduvo como pobre entre los hombres, a su orden legiones de ángeles le habrían rendido homenaje, pero anduvo en la tierra sin ser reconocido, sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones en lugar de himnos de alabanza. La parte de Cristo fue la pobreza y la humillación. Mientras iba de un lado a otro cumpliendo su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para reanimar a los deprimidos, apenas una voz solitaria lo llamó bendito y los más encumbrados de la nación lo pasaron con desprecio. Bueno, esto quizás también corresponde a su ministerio, pero sigue diciendo la inspiración, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad, pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Ahora, ¿qué pasó en su ministerio público? Sigamos leyendo en la palabra primero. Mateo capítulo 8 y el versículo 20. Mateo 8:20. Quizás con el 19 nos ubicamos mejor. Y cierto escriba vino y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya sabemos de quién se trató. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cómo fue en su ministerio? En relación con este aspecto que estamos considerando de la humildad, que él dijo, aprended de mí. Leo algunas referencias inspiradas también. La que está ahí, de saber toda la gente, es página 156, en relación con la samaritana, donde nos dice, mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y por la sed. Se acercó entonces una mujer de Samaria. El Rey del Cielo se presentó a esta paria de la sociedad, pidiendo un servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las aguas y el abismo, el que abrió los manantiales y canales de la tierra, dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. Más adelante en el mismo deseo de toda la gente, es por allá, por la página 504, dice, entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos.
O si no alcanzaba el almuerzo, Jesús era el que no comía. No era el que comía primero por ser el jefe. Compartía, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles y pronto iba a consumar la obra en la tierra, entregando su vida. Y como leímos en Mateo 8:20, él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tuvo dónde recostar la cabeza cuando era carpintero, pero cuando entró en el ministerio, no tuvo, dependió de sus amigos. Y escuchen esta cita que está en la matutina, no temáis manada pequeña, una cita impresionante, corta, que dice así, noche tras noche, él oraba por su rebaño, oraba que Dios le diera fuerzas para obedecer, y entonces se acostaba sobre la tierra, pues a veces era el único lugar que tenía para descansar en la noche. Un habitante de la calle puede saber que Jesús lo entiende, porque Jesús tuvo que pasar no sé cuántas noches en la calle, acostado allá sobre la grama, porque era el único lugar que tenía para pasar la noche, como acabamos de leer en muchas ocasiones. Y detengámonos en los minutos que faltan en el último punto, la muerte de cruz. Obediente hasta la muerte, nos dice Filipenses 2:8, y muerte de cruz. Bueno, sería de sesión muy larga hacer recuento de esto, pero voy a leer abundantemente aquí unas declaraciones en relación con este aspecto. Pero aún descendió más. Quizá leamos esta. En contraste con las riquezas de gloria, con el caudal de alabanza que fluye de lenguas inmortales, con los millones de preciosas voces del universo de Dios en himnos de adoración, pero Cristo se humilló a sí mismo y tomó la mortalidad, entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Esto era humildad. Sigue diciendo la inspiración. Admirable combinación de hombre y Dios. Cristo podría haber ayudado a su naturaleza humana, y atención en esto, por favor, quienes piensan que de pronto por la parte divina, pues la parte divina ayudó a la humana. Cristo podría haber ayudado a su naturaleza humana, derramando en ella vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. Pero se rebajó hasta el nivel de la naturaleza humana, conocía todos los pasos que había en su humillación, los cuales debía descender para expiar los pecados de un mundo que condenado gemía. ¡Qué humildad fue esa! Maravilló a los ángeles. La lengua humana nunca podrá describirla. La imaginación no puede comprenderla. Fue una humildad maravillosa. Pero aún descendió más. El hombre, Jesús, debía humillarse como un hombre que soporta insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y ultrajes. Parecía no haber lugar en su propio territorio. Tuvo que huir de un lugar a otro para salvar la vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por uno de sus más celosos seguidores. Se mofaron de él. Fue coronado con una corona de espinas. Fue azotado. Fue obligado a llevar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio y a esta ignominia. Se sometió, pero ¡ay! Sintió la amargura como ningún otro ser humano podía sentirla. Era puro, santo e inmaculado, y sin embargo fue procesado criminalmente como un delincuente. ¿Por qué procesado como un delincuente? ¿Cómo debía morir? No sé si todos los hermanos han escuchado lo que vamos a leer ahora, de cómo debía morir. Un servidor durante muchos años creyó que Juan el Bautista dijo el Cordero de Dios. Entonces Cristo
debería haber muerto como cordero. Si el pueblo lo hubiera recibido, como él tenía que morir para salvar al hombre, entonces lo lógico era que en el templo el sumo sacerdote con la mano temblorosa, así como Abraham cuando quiso sacrificar a Isaac, con la mano temblorosa el sacerdote habría dado muerte a Jesús como cordero. Y por supuesto no habría sido pecado en el sumo sacerdote. Un servidor pensó y escuchó eso desde algunos púlpitos durante unos cuantos años. Tremenda equivocación. Eso no es así. La inspiración nos dice lo siguiente. Cristo tenía que morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal condenado a muerte por la transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde. Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como un malhechor, porque Cristo estuvo en el lugar de los traidores, con todos los pecados de ellos acumulados sobre su alma divina. El profeta presenta al mundo las palabras de Cristo, no esconde mi rostro de injurias y esputos. Impresionante esto. No debía morir de una manera honrosa, por así decirlo. Tenía que morir como el peor criminal. Y efectivamente así ocurrió. Tanto el Salmo 53 como el Salmo 22 e Isaías 53 en la Biblia. Y los capítulos, les invito a leer los capítulos 74 a 78 del Deseo de todas las gentes. Y si unimos a eso un capítulo impresionante titulado Los sufrimientos de Cristo, en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, a partir de la página 217. Entonces, se presenta un cuadro tremendo. De hecho, déjenme comentarles rápidamente, nomás a nivel físico, que el Salmo 22 se cumplió literalmente, donde dice, contar puedo todos mis huesos, porque con los azotes, el tipo de azote romano desgarró por completo la espalda, la carne, y se podían ver todas las costillas. La pérdida de sangre y linfa cumplieron literalmente lo que dice el Salmo 22, 14. Estoy derramado como aguas. La deshidratación resultante, unida a la falta de agua y comida, hicieron literal las palabras del Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Al clavarlo en el madero, versículo 16 del Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Y mientras pendía desnudo, según Hebreos 12:2, que nos habla de la vergüenza, intuimos que su cara y su barba y su cuerpo ensangrentados y llenos de esputos fueron festín de las moscas de las vecinas caballerizas romanas. Hermanos, qué cuadro tan espantoso, tan terrible. Sin embargo, sigo leyendo de la inspiración lo siguiente. Es verdad que murió en la cruz en forma muy cruel. Sin embargo, otros por amor a él han sufrido torturas similares. ¿Por qué fue entonces más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida y amor a él? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en el dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa de la que algunos mártires. Esto nos dice la sierva del Señor en ese capítulo, los sufrimientos de Cristo. Y sigue narrando. Pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Bueno, nosotros hemos escuchado esto, lo hemos sin duda repetido, que Jesús murió por el dolor tan espantoso de la separación de su Padre y la carga del pecado. Dios descargó la ira sobre el pecado, y como Jesús estaba cargando el pecado acumulado desde la creación, entonces sufrió en su cuerpo y en su espíritu los efectos del pecado.
Y les recuerdo, o digo mejor, la paga del pecado. Les recuerdo que Cristo no murió cantando, como murió Juan Jos. No murió como Luis de Berquín, que se puso justillo de raso, vestido de terciopelo, se vistió de las mejores galas cuando fue al sacrificio. No, Jesús murió en desesperación sin saber si iba a resucitar. De hecho, murió entregando su vida y creyendo que el pecado lo había separado del Padre de tal manera que no podría volver a verle. Y por eso ustedes recuerdan que el domingo cuando resucitó, y María fue a adorarlo y a tocarle, dijo, no me toques, todavía no he subido a mi Padre para ver si el sacrificio fue suficiente para pagar los pecados acumulados desde la creación. Hermanos, y vamos a finalizar con un llamado que nos hace la inspiración. Teniendo en cuenta esto, ¿pueden los hombres albergar una partícula de exaltación propia? Mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenzas y humillación? Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre, culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación, hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar, para elevar al hombre, sacándolo de su contaminación moral. Todo eso fue por vosotros, que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir nada esa deferencia, ese respeto del concepto de los humanos. ¿Qué pensáis que os corresponde? ¿Es eso parecerse a Cristo? Frente a esto, queridos hermanos, sin duda que la experiencia de quien realmente se acerca y se asoma un poquito a esto debe ser la de el profeta del patriarca Job, quien dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al terminar esta semana, espero que nuestros hermanos hayan colocado sus peticiones y especialmente alguna petición especial como sugerimos delante del Señor. Confío en que ha habido escenas de reconciliación y de arreglo completo en las familias, en los hogares. Permítame hacer una sugerencia si es que todavía a alguno le ha costado acercarse al cercano dentro de ese marco del examen propio. Hermano, si no le ha pedido perdón a la esposa y si no sabe de qué, pídale una lista. Hoy pídale una lista. Pídale una lista de las cosas y de las conductas que la han lesionado. Lleve la lista ante el Señor, porque es posible que en la lista hayan cosas parecidas a, y me van a entender en lo que voy a decir, al motivo de Caín. Porque en muchas ocasiones en nuestra relación cotidiana nos sentimos ofendidos donde no hubo ofensa. Ofendemos muchas veces, de muchas maneras, pero también nos sentimos a veces ofendidos donde no hubo ofensa. Pregunto,
¿En qué ofendió Abel a Caín para que Caín se sintiera tan ofendido? En nada. Caín se ofendió donde no hubo ofensa. Y se ofendió tanto que ustedes saben a dónde llegó. Entonces, bueno, pídale una lista a la esposa. La esposa, pídale una lista al esposo. De las diversas situaciones donde ha causado dolor, tristeza. Lleve esa lista delante del Señor de todo corazón y reconcíliese con Dios y con su prójimo. Elevémonos a la altura de la abnegación. Elevémonos a la altura de la humildad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, nos dice Jeremías. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y lamentablemente que no quieres conocer posiblemente. No queremos conocer, nos asusta, dice en otra expresión la sierva del Señor. Nos asusta la abnegación. Oh, nos asustan las alturas. No las alturas peligrosas del mundo, sino las alturas gloriosas del Señor. La altura de la abnegación, la altura de la humildad, la altura de la mansedumbre. Eso nos asusta. Cuando el Señor dice, clámame y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y te llevaré a las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Así es de que, hermano, hermana, ascienda a las alturas si no lo ha hecho en la semana. Hoy no deje pasar el sábado sin ascender a las alturas. Pídale una lista a la esposa, pídale una lista al esposo. Llévela delante del Señor. Y pídale, si no lo tiene, un corazón contrito y humillado, para poder aprender de aquel que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el pensamiento final, la invitación inspirada nos dice lo siguiente: albergaréis egoísmo en vuestro corazón, albergaréis orgullo. No voy a ser capaz, permítame decirlo, hermano, de una manera sincera. Oh, hermano, hablo especialmente a los varones porque yo soy varón y soy de Santander, ¿verdad? Pongámonos los pantalones de cristiano. El pantalón de cristiano dice, perdóneme. El pantalón de cristiano confiesa. Y entonces vamos a tener la experiencia que la sierva del Señor dice que tuvo Nehemías. La sierva del Señor dice que Nehemías fue escrito en el cielo con el calificativo de hombre. No el hombre como Sandro, un argentino, cantante, que cuando tenía 14 años pasó por delante un compañero suyo de 17, iba fumando, sacó un cigarrillo y se lo puso en la mano y le dijo, fúmese uno, sea hombre. Sandro decidió ser hombre y se puso a fumar. Su historia es trágica. No sé cuántas, 10, 17 operaciones. Sufrió terriblemente con el enfisema pulmonar, que es peor que el cáncer. Y al final de sus días decía, maldigo esa tarde maldita en que me quise hacer hombre. Distintos los hombres según el mundo. El Señor quiere registrarme a mí como hombre. Y para eso debo ponerme los pantalones cristianos y subir a la altura de la abnegación y de la humildad. Y al contemplar al Señor, albergaréis egoísmo en vuestro corazón. Albergaréis orgullo después de haber contemplado a la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender. Espantaos cielos frente a esa dureza nuestra. Espantaos cielos. Digo a los seguidores de Cristo, mirad al Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Arrodillémonos y agradezcámosle al Señor por este sábado de ayuno, librarnos de esas ideas arrogantes. Y si todavía las tenemos, entonces que por su gracia las estirpe de nuestra vida de una vez por todas.
Vamos a arrodillarnos. Nuestro Dios y Padre, al asomarnos a la encarnación, al tomar una gota del tamaño del rocío del océano, no nos queda otro camino que, como nos dice la inspiración, sonrojarnos de vergüenza. Pero cuánto te agradecemos que tu gracia abunda y que puede alcanzarnos, tu gracia que nos perdona, y cuánto alivio, cuánta esperanza tenemos al leer tu palabra, donde sabemos que el Dios nuestro es grande en misericordia y se deleita en perdonar. ¿Cómo te agradecemos? No queremos, sin embargo, seguirte dando esos deleites, sino un deleite mayor, que es el de vivir en tu presencia y el ganar la victoria sobre el mal. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y Señor, aquí estamos. Conoces cada corazón, cada situación, y tú quieres dar a cada uno más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Que podamos tomar la posición que nos corresponde ante ti y entonces poder recibir toda la bendición que quieres darnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor nos asista y que al ir hoy a los sitios de reunión podamos llevar el rostro iluminado para compartir con nuestros hermanos y ser edificados en la congregación que nos invita en su santo día a participar. El Señor les acompañe a todos. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta programación esta semana. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.
trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil